Bienvenidos, estimados educadores. Hoy vamos a hablar acerca de qué aspectos debemos tomar en cuenta para la elección de una estrategia de enseñanza en el ambiente virtual, en el ambiente que estamos trabajando. Inicio con una frase para reflexión, a pesar que en lo personal considero es una frase bastante retadora y puede ser ofensiva en algunos casos. Como educadores debemos tomarla en cuenta con la actual emergencia sanitaria por la que está pasando la humanidad. Eric Hoffer dice, en tiempo de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Tomando en cuenta que en la actualidad la educación convive con la tecnología y la tecnología se actualiza frecuentemente, debemos tener en cuenta la importancia de la actualización profesional, lo que nos permitirá ser profesionales con diversas competencias, lo cual a la vez nos hará autónomos, capaces de analizar cada situación para la mejor elección de las estrategias que debemos utilizar en el proceso educativo. Recordemos entonces, algunos de nosotros somos docentes, pero no somos pedagogos de profesión. Y en la emergencia sanitaria, todos nos vimos en la necesidad de utilizar recursos y materiales tecnológicos para el desarrollo de nuestras actividades académicas. Entonces, ¿cómo elegimos la mejor estrategia de enseñanza para un ambiente virtual? En ocasiones vemos algunas aplicaciones que nos parecen muy bonitas, fácil de utilizar, creativas, gratuitas, entre otros aspectos. Hablamos de plataformas educativas y a veces hasta las confundimos con aplicaciones o redes sociales, sin analizar estas. En pocas palabras, podemos confundir términos que pueden generar confusión en los alumnos. ¿Qué plataforma vamos a utilizar? ¿Qué aplicación vamos a utilizar? Etcétera, etcétera. Así es como a veces nos dirigimos a nuestros alumnos. Recordemos, la base para la calidad educativa inicia con nuestra planificación. Esta puede ser por objetivos o por competencias. Lo importante es saber de dónde partir. Si planificamos por objetivos, debemos tener muy claro qué pretendemos que el alumno alcance, qué contenidos vamos a desarrollar. Si planificamos por competencia, debemos analizar cada indicador de logro, contemplando los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, así como todas las actividades que debemos realizar antes, durante y después. Para estos aspectos muy importantes, se debe considerar al momento de seleccionar una estrategia de enseñanza. Y para esto debemos poseer conocimientos didácticos pedagógicos para auxiliarnos en la mejor selección. Y principalmente vamos a mencionar algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Primero, la metodología. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Consideremos que cada tema conlleva sus propios métodos y en ocasiones a veces vemos difíciles de abordar con esta modalidad, ¿verdad? Paulo Freire sostiene: la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. La educación no puede ser una isla que cierra sus puertas a la realidad social, económica y política. Está llamada a recoger las expectativas, sentimientos, vivencias y problemas del pueblo. Entonces, con esto debemos reflexionar sobre los temas que requieren práctica, para lo cual no es suficiente solamente la teoría. Pero existe el constructivismo en educación, lo que nos permite encontrar las mejores estrategias para que cada alumno
construye su conocimiento a través de un organizador gráfico, por ejemplo, el uso de un programa según sea la necesidad del caso. Otro aspecto que va unido a esto son las acciones. Recordemos que en algunos casos la educación se ha desarrollado de manera asincrónica y esto puede crear en el alumno inseguridad en cuanto al desarrollo de las actividades. Desde el punto de vista que a veces los alumnos requieren de una guía, una persona que les indique cómo realizar un proceso y a la vez la aprobación por parte del docente, del educador. Otro aspecto tenemos el dinamismo. Este se debe considerar cuando desarrollamos de manera sincrónica, ya sea un tema o un curso. Debemos fomentar la participación del alumno y hacerle saber que también es necesario dicha participación para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de doble vía, debido a que en ocasiones como docentes pensamos que no nos están escuchando o que simplemente se conectaron y como no podemos observarlos en pantalla, creemos que no están allí. Entonces es importante que dentro de la planificación también se contemplen actividades para hacer más dinámica la participación de los alumnos. Y ahora, un aspecto muy importante, las evaluaciones. Debemos realizar el tipo de evaluación que se adapte a nuestro indicador de logro y a nuestros objetivos. ¿Qué formato o aplicación vamos a utilizar? Si hablamos de plataformas educativas, estas incluyen dentro de sus configuraciones las evaluaciones. Sin embargo, podemos adaptar algunas aplicaciones que aunque su objetivo no es realmente la evaluación, pero si la utilizamos con creatividad, la utilizamos con responsabilidad, nuestra evaluación puede llegar a ser, además de creativa, objetiva. Debemos considerar esto. Pero todo esto lleva una preparación, lleva un conocimiento, lleva una práctica. Entonces, si mencionamos pedagogía y didáctica, ¿qué papel juegan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual? Como docentes somos responsables de formar ciudadanos y profesionales dentro de un entorno de valores, conocimiento específico de cada área que les permita ser analíticos y con un pensamiento crítico. Y como en el caso de la pedagogía nos dice qué hacer y la didáctica nos dice cómo hacerlo, debemos recordar los diferentes estilos de aprendizaje y los modelos de inteligencia múltiples que existen. Por esto, todos los docentes debemos ser inclusivos, tomando en cuenta que no todos nuestros alumnos aprenden de la misma manera. En la actualidad, algunos alumnos nos indican que se les facilita el uso de una plataforma educativa, Moodle, Classroom, se les facilita. A otros se les facilita el uso de aplicaciones, las pizarras electrónicas. Otros alumnos nos dicen mejor publique un video, aprendo mejor. Otros nos indican necesito material teórico, necesito diapositivas, dicen ellos, un archivo para leer. Entonces, eso es lo que debe contemplar el docente. Estos modelos de inteligencias múltiples que existen. Bien, y tomando en cuenta lo anterior, no debemos olvidar sobre todo la innovación. La innovación específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una tarea que en algunas ocasiones parece difícil, pero con la actualización profesional, las capacitaciones que recibimos, el autoconocimiento y sobre todo una actitud positiva, podemos llegar a ser formadores, mediadores, educadores
y en la actualidad, tutores. Porque dentro de nuestras actividades, que a la vez se convierte en responsabilidades, tenemos nuestra planificación, ya sea por competencias o por objetivo, con todos sus aspectos, todos sus aspectos. La creación de material didáctico, en este caso para el desarrollo de las actividades en línea, ya sea una presentación, la configuración de un juego, las lecciones en plataforma, el grabar un video. Estas son actividades que utilizamos como recursos educativos. No debemos olvidar que a pesar de todo esto que nos preparamos, que controlamos el equipo, que controlamos los programas, debemos tener siempre un plan B. Dado que en ocasiones nos falla la tecnología, nos falla el servicio de internet, la energía eléctrica o cualquier otro aspecto ajeno a nosotros. Porque conocemos nuestra realidad, nuestra situación como maestros, conocemos la situación de nuestros alumnos. Y como se mencionó, la tecnología avanza a pasos gigantes, a lo cual se debe prestar mucha importancia, porque a diario aparecen nuevas actualizaciones, nuevas aplicaciones, nuevos recursos, los cuales requieren que aprendamos, requieren que nos estemos actualizando. Caso contrario, nos vamos quedando atrás. Y entonces, para poder desarrollar una educación de calidad, tengo que prepararme, tengo que capacitarme, tengo que actualizarme. Entonces, ¿qué requiere la elección de una estrategia de enseñanza en el ambiente virtual? Cada uno de los aspectos mencionados, pero principalmente el deseo, la vocación de lograr una educación de calidad. Nos vemos en el próximo video.